Cordial saludo, mi nombre es Mario Mayra Ríos Rodríguez, me encuentro con mi compañera Angie Catalina Granados Mora, pertenecemos al grupo 121. Vamos a dar respuesta al resumen del caso. Resumen del caso. Bueno, el caso que vamos a estudiar, estos son los datos de identificación. Tenemos una paciente de sexo femenino, fecha de nacimiento el 15 de octubre del año 2002. Por lo tanto, tiene 8 años. Su escolaridad básicamente es de tercero primaria, se ocupa siendo estudiante. La fecha de evaluación fue el 4 de abril del año 2023 y su lateralidad es diestra. Básicamente, el motivo de consulta de la menor fue la siguiente. En primera instancia, se nos afirma que presenta problemas de memoria y consolidación del aprendizaje. Igualmente, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Dice la madre y la profesora que le explica un tema varias veces y no lo logra comprender. Respecto a la situación actual con la paciente, tenemos lo siguiente. La niña tiene 8 años, como se menciona, es producto de sexto embarazo de su madre, nació prematura debido a un susto que sufrió su progenitora con un apagón de luz. Su desarrollo psicomotor ha sido acorde a su edad, gateando a los 8 años, hablando de la misma, acorde a su misma edad, caminando a los 18 meses y controlando esfínteres al mismo tiempo. La madre la ha llevado a evaluación neuropsicológica debido a que tiene ciertos problemas de memoria y consolidación del aprendizaje, manifestado por las dificultades para escuchar, aprender y recordar lo que ha aprendido en la escuela. Le doy paso a mi compañera Angie. Bueno, ahora vamos a pasar a las tablas de puntaje cuantitativo donde la niña se le aplicaron múltiples pruebas como de memoria, lenguaje y atención, que estas pertenecen a las funciones cognitivas y entre otras. Estos test se componen de subpruebas que determinan algunos dominios como habilidades construccionales y habilidades conceptuales, funciones educativas, entre otras. Esta prueba nos indica que existe una situación en las funciones cognitivas como en la memoria de codificación verbal y visual, que contienen un promedio bajo bastante claro. Por otro lado, las habilidades metalingüísticas propenden de un promedio extremadamente bajo, donde está menor a 2, y en las habilidades conceptuales su promedio es bajo. Y esto se ocasiona debido a la variabilidad atencional, en este caso con la niña, puede que haya tenido múltiples factores distractores y nos indica que la memoria presenta cambios en su procesamiento atencional, en donde la niña es atenta y luego desatenta en la evaluación, donde a veces retoma y otras veces no. En otras áreas, como las habilidades de rendimiento académico en el percentil de cálculo, mantiene un nivel extremadamente bajo donde se acompaña de la lectura y la escritura de manera comprensiva, en la velocidad y la precisión, donde la situación se presenta en el lenguaje expresivo perteneciente al área de Broca. La niña comprende perfectamente lo que se le comunica, pero su dificultad permanece en la expresión. En las dos pruebas corroboramos que la niña a nivel de inteligencia tiene dificultades en la memoria de trabajo y a nivel expresivo, donde en el dominio de la memoria por parte de la educación auditiva está en un promedio, auditiva de manera que está muy bajo. Y luego continúa en la parte del lenguaje de repetición. Esta está extremadamente bajo y se debe a la parte atencional y por lo general la niña no es tanto por la escucha, sino de manera visual. La niña va a perder la atención que éste se esté dando en cualquier momento. Bueno, en la interpretación cualitativa de los datos cuantitativos identificados, bueno, de acuerdo a los ejercicios que se llevaron a cabo, estos son básicamente los resultados. Esos son los resultados que apuntan más bajos, o sea, los tipos de inteligencia más bajos, las funciones cognitivas más bajas. Bueno, tenemos la atención, que en la ejecución cognitiva, perdón, continua auditiva, la niña tuvo 11 de 16 aciertos, un error y 0 omisiones. También tenemos en la ejecución continua visual 13 de 16 aciertos, 0 omisiones, una comisión y 3 tenemos TMT a 22 aciertos y 2 errores. En las funciones ejecutivas tenemos 0 de 14 aciertos, es decir, ahí la niña no acertó nada y en fluidez verbal tenemos en fonología 5,2 preservaciones. Tenemos en semántica que pues se relacionaba con las frutas fueron 5 aciertos y en semántica relacionada con los animales fueron 9 aciertos y una preservación en las funciones preservadas, o sea, las funciones que se le fue mejor a la niña. Tenemos en las habilidades constructurales que tenían que ver con la actividad de construcción como palillos, que fue un punto
75. Entre la interpretación cualitativa podemos decir que en la niña se observan funciones ejecutivas y fluidez verbal, digamos como las más bajas. Esto indicando dificultades en la atención selectiva, procesamiento de información, inhibición de respuestas, interferencias y en la generación de palabra de manera rápida y asimismo eficiente. Por otro lado, las habilidades constructurales se encuentran bastante bien conservadas, es decir, pues muy buenos resultados mostrando un buen desempeño en las tareas que implican. En la manipulación de objetivos para la construcción y en el resultado sugiere áreas específicas como fortaleza, que estas puntúan a un bajo y es la debilidad cognitiva. Entonces, por eso se deben potenciar. Para esto nos podemos guiar, digamos, en las que puntúan más bajo para poder guiar nuestras intervenciones y asimismo crear estrategias de apoyo hacia la niña y pues hacia las áreas más afectadas. Le doy paso a mi compañera Angie. Bueno, en este caso vamos a hablar y describir los estados de las funciones. Funciones ejecutivas. Se observan dificultades en la fluidez verbal. En la gráfica tuvo mejor desempeño. En la dificultad para inversión del pensamiento se observa en la prueba de dígitos inversos y se le dificulta ver todas las opciones de una situación, lo cual se relaciona en fallas de solución de problemas. Se observa rigidez cognitiva y dificultad para la inhibición de respectos e interferencias. Y a nivel de planificación, flexibilidad mental, organización, donde estas representan un alto nivel de complejidad para la paciente. En la atención, la paciente presenta afectación en la atención selectiva, evidenciada por errores en las pruebas de ejecución continua visual y auditiva, así como el test de trail making. Estos resultados concuerdan con la dificultad observada en el análisis detallado de estímulos relevantes y en el rastreo visual. Según la historia clínica, la paciente muestra algunas dificultades en la codificación de la información y en el ordenamiento temporal, lo que puede influir en su capacidad para mantener la atención en tareas específicas. Desde el punto de vista neurológico, la atención selectiva se relaciona con la capacidad de filtrar estímulos relevantes, lo cual puede estar comprometido en la paciente, afectando su desempeño en las tareas cognitivas. Lenguaje. A pesar de presentar dificultades en la expresión oral, la paciente conserva la comprensión del lenguaje y la capacidad para seguir instrucciones. Estos hallazgos sugieren posibles dificultades en la articulación y en el vocabulario expresivo, como se observa en la historia clínica. Desde la perspectiva neurológica, estas dificultades podrían estar relacionadas con las alteraciones en la coordinación motora, para la articulación de sonidos y en la organización semántica del vocabulario, aspectos que pueden influir en la comunicación verbal. A continuación, praxias. Existen dificultades de los movimientos en la parte fonológica, donde reproduce y repite palabras y fonemas. No se observa afectación en las habilidades construccionales relacionadas con la manipulación de materiales, pero sí con el dibujo y la motricidad fina. Dificultad para realizar análisis de los detalles. Esto se verifica en la subprueba de la figura de Rey y la curva visual. Dificultad en el manejo espacial y la temporalidad. Inadecuada manejo de la lateralidad. Genosias. Estas están relacionadas con la parte atencional visual, donde las tareas con nivel de complejidad bajo a nivel espacial están bien, pero cuando se incrementa su desempeño decrece y presentan errores tales como son apreciadas en sus producciones escritas y gráficas, donde el análisis de esos resultados se arrojan las pruebas y se determina las genosias, en este caso, la atención visual, la memoria, el lenguaje expresivo, etcétera. Y por último, en la memoria, esta se aplica una prueba de inteligencia donde existe una situación simultánea con la memoria de trabajo, donde presenta un promedio bajo y se puede relacionar con la variabilidad del procesamiento atencional, debido a la demanda que requiere una tarea de mayor complejidad, donde la paciente al momento de la prueba obtuvo diferentes modelos de estímulos de distracción, donde la memoria presenta ciertos cambios, donde es atenta a veces y desatenta, donde a veces retoma la atención en la prueba, donde la velocidad de la misma tiende a ser de manera desacelerada. El desempeño en la prueba visual fue mejor que en su desempeño en el procesamiento de la información verbal, auditiva, y se vio afectado tanto en la codificación como en la evocación.
A continuación, sigue mi compañera Omaira. Bueno, en la identificación y descripción de los aspectos neuropsicológicos de las funciones alteradas que se deben ser fortalecidos son, bueno, ahora en cuanto a la identificación y descripción de de los aspectos neuropsicológicos de las funciones alteradas, como lo es la atención, que se observa una ejecución deficiente en tareas de atención continua, auditiva y visual, lo que se sugiere son las dificultades para mantener la concentración y el procesamiento de información auditiva y visual, es decir, la niña se distrae bastante. También se recomienda, pues, atención como trabajar en estrategias que mejoren la selectiva y la capacidad de mantener el enfoque en una tarea específica, así como en la velocidad de procesamiento de la información. Es decir, pues a la niña se le dificulta bastante. También sería dividir la atención en dos tareas. Entonces, cuando la ponen a hacer dos tareas, pues básicamente ella no atiende correctamente. Entonces, por lo mismo, ya que se entretiene, digamos, pues con otros aspectos, ¿no? Entre las funciones ejecutivas le falta la falta de aciertos en la prueba que se le realizó, es la prueba TMTB, indica dificultades en la flexibilidad cognitiva de la niña, la incidición de respuestas y la capacidad de cambiar una tarea de manera eficiente, donde es importante fortalecer las funciones ejecutivas a través de estrategias que mejoren la capacidad de planificación, organización y de resolución de problemas y toma de decisiones. Por último, tenemos la fluidez verbal. Básicamente, nosotros observamos dificultades en la generación rápida y eficiente de palabras, de palabras también que no se presentan como gran fluidez verbal y pues seméntica, lo que indica problemas en la organización y el acceso a vocabulario. Por eso, pues hay que mirar bien qué estrategias se pueden implementar. Se sugiere también, pues nosotros sugerimos trabajar en el desarrollo de estrategias para mejorar la fluidez verbal, como la categorización de palabras, la asociación semántica y la práctica en la generación de palabras en contextos específicos. Bueno, y por último está la descripción de la problemática con los síntomas que son visibles. En la niña se observa una afectación en los procesos de atención deselectiva, del procesamiento de la información auditivo-verbal para la codificación y evocación, lo que ésta afecta la memoria de trabajo y los procesos de aprendizaje. También se encontraron los trastornos identificados como la dislexia, dificultades en leer, la precisión, velocidad y comprensión. Por último, el trastorno de expresión escrita, las habilidades de la escritura por debajo de lo esperado. Esta presenta una capacidad intelectual dentro de lo esperado. Sin embargo, existen dificultades a nivel de memoria de trabajo, funciones ejecutivas, procesamiento de la información y el lenguaje expresivo como la memoria auditiva verbal. Eso sería todo por este estudio del caso. Gracias por su atención. Gracias, compañera Angie.